Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En la Nueva Versión Internacional dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Bueno, el título de estos capítulos se llama La autoridad del Hijo. Y bueno, es una de las enseñanzas que el Señor Jesús hablaba durante su ministerio, ¿sí? Y aquí es muy claro las características de nuestro Señor Jesucristo sobre su poder espiritual, ¿sí? Al punto de decir que en este versículo dice que el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿sí? Dice, tiene vida eterna. Entonces aquí vemos un punto crucial para nosotros como creyentes, ¿sí? Es que primero dice, el que oye mi palabra. Sabemos que a los apóstoles, al pueblo que seguía su ministerio, uno de los requerimientos o lo que enfatizaba era que toda la palabra que Jesús hablaba, las enseñanzas que él daba, la gente, los seguidores la creyeran, ¿sí? Sin barreras, sin peros, sin argumentos, empezando porque él llevó la palabra, él llevó el mensaje de la salvación a las personas que socialmente eran las más rechazadas, ¿no? Por las que la sociedad misma o los sacerdotes no tenían influencia política ni social. De ahí que tomó pescadores, de ahí que tomó gente dedicada a cobrar los impuestos, aborrecibles ante los ojos de los demás. Y es curioso porque siempre el Señor enfatizó sobre esto que dice, ¿no? Que el que cree que me envió tiene vida eterna, dice. Cree al que me envió, tiene vida eterna. Y la Biblia dice, y es enfática, ¿no? Dice, nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Nosotros ya tenemos como cristianos un camino trazado, ya tenemos la guía. Sabiendo que la Biblia dice que aunque es espacio el camino de perdición, también el camino de la salvación es angosta, ¿no? Y muchos procurarán entrar, dice, mas no todos lo van a lograr. Muchos son los que procuran estar en esa senda estrecha de la salvación, del camino de Jesús, pero no todos logran alcanzar esa meta. Y yo creo que esta palabra es más enfática para nosotros como creyentes que para aquellos que no lo son, ¿no? Porque ya sabemos que para los que todavía no lo son, el camino es ancho, el que lleva a la perdición, y desconocen. Pero es curioso porque dice que el camino angosto, muchos procuran entrar por el camino, o sea, llegan a ser conocedores del Señor. Cuando uno procura algo, busca algo, es porque tiene más o menos conocimiento de lo que quiere, ¿sí? Pero dice que de todos los que procuran entrar, no todos lo van a lograr. De ahí la meta final, ¿no? Que Pablo dice, he culminado la carrera de la fe. Y lo dice cuando muere. O sea, es un camino largo de transitar respecto a la fe. Y bueno, nosotros dice, el que oye mi palabra. ¿Cuál es la palabra del Señor Jesús? Es el conglomerado de la Biblia y también las parábolas y enseñanzas de Jesucristo con referencia a la ley también. Porque la Biblia dice, ¿no?, que el Señor no vino a derrocar la ley, no vino a abolir la ley, sino que de hecho Él vino a tratar de cumplirla. Y uno de los cumplimientos de la ley es la muerte y resurrección de nuestro Señor, que está en Isaías, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos como eje principal la palabra de Dios. Por eso dice, el que oye mi palabra.
Nosotros tenemos la capacidad de estudiar, de leer, de meditar la palabra, de escucharla. Nuestra función es oírla. Porque ¿qué dice sobre el oír? Que por ahí viene la fe, ¿no? Dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nosotros tenemos que saber que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, y que gracias a que Jesucristo se despojó siendo Dios, se despojó al nivel de hombre, nosotros adquirimos un nuevo estatus espiritual. ¿Sí? Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora me pregunto, nosotros sabemos quién es Dios, ¿no? Y lo veneramos como el Dios que es, Dios y Padre. Ahora sí la pregunta es, ¿nosotros reconocemos a Jesucristo? También reconocemos a Jesucristo. Ese fue el discernimiento que el Espíritu Santo nos dio, ¿no? Para entender que solamente en Él hay salvación. Y ya reconocemos a Jesucristo abiertamente. Ahora sí nosotros creemos que Dios envió a Jesucristo. Yo creo que la respuesta es sí, ¿no? Con certeza podemos decir, Dios Padre envió a su Hijo unigénito, como dice la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque hay creyentes que entran en conflicto, de otras denominaciones, aún la tradicional de los santos y de las vírgenes. Ellos entran en conflicto porque hablan de intercesores y meten a más personas y tienen sus ídolos. Nosotros ya reconocemos, gracias a la sabiduría y al Espíritu Santo, que Dios Padre envió a su Hijo, a su único Hijo, para morir por nosotros, ¿no? Entonces tenemos adelantado un camino extenso ya hemos avanzado muchos pasos. ¿Qué nos da el Señor como recompensa de creer en Padre y creer que Jesús fue enviado por Padre? Vida eterna, dice. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Ya estamos hablando del asunto de la salvación, ¿no? Sabemos que hay eternidad, tanto para incrédulos como para creyentes. Y tanto para creyentes que se van al infierno, entre comillas creyentes, porque nunca lo fueron. Pero sabemos que hay eternidad para todos. Hay una eternidad en el infierno, un lugar físico, real, y también hay eternidad en el cielo, en la gloria del Señor. Tenemos vida eterna. Ahora sí lo agrega y dice, y no vendrá condenación. O sea, nos está esclareciendo que tenemos vida eterna, pero no vamos a ir a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Y yo creo que esa es la mejor buena nueva que ha venido a nuestros corazones y a nuestros oídos. ¿En qué sentido? Que usted tenga la plena certeza y la plena fe en Jesucristo de que usted no irá a condenación y de que ha pasado de muerte a vida. ¿Quién fue el que venció la muerte y le arrebató las llaves? Jesucristo a través de su sacrificio, ¿no? ¿Jesucristo está muerto? No, Jesucristo resucitó, ¿sí? La autoridad que se le otorgó después de ese proceso de sacrificio fue enorme, al punto de decir en Colosenses que toda acta contraria que estaba sobre nosotros, Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario. O sea, lo que usted fue, lo que usted es y posiblemente lo que usted será, ya está clavado en la cruz del Calvario. A mí me preguntaba una vez, Jesucristo, y la Biblia dice, ¿no? ¿Jesucristo puede ser crucificado nuevamente? No. Basta con una sola vez, ¿no? Basta con una sola vez que se haya sacrificado nuestro Señor para que cubra la multitud de los pecados mundiales y aún más los de la iglesia. Entonces, usted tiene que tener la plena certeza de que ese único sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario basta para haber perdonado sus pecados pasados, basta para que el Señor perdone sus pecados presentes y va a bastar para que el Señor perdone sus pecados futuros. Es que no, es que yo ya no peco. Sabemos que es una mentira, ¿no? Sabemos que tristemente vamos a pecar. Pero tenemos una certeza, y esa certeza la tenemos con fe. No vemos, como dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es la fe? Aquello que no se ve. No vemos
aquello que va a suceder en unos días, en unos meses, pero sí tenemos una certeza, que aquel pecado que cometamos, si nosotros nos arrepentimos de corazón, ¿qué sucede? Es anulado. Nosotros somos limpios a través de la gracia y de la misericordia de Dios, a través de su sangre, y el pecado es anulado. ¿Porque nosotros seamos algo? No. ¿Por qué? Porque sencillamente el sacrificio de Jesús basta para cubrir la multitud de los pecados hasta el día de nuestra muerte. Por eso de ahí Pablo dice, no, he culminado el camino de fe. Ya, y eso lo dice de camino a ser degollado. ¿Sí? Y ahora sí, recordemos la figura de Pablo. ¿Pablo se creía perfecto? No. ¿Qué decía Pablo? Que el mal que él no quiere hacer, casi a manera de desesperación lo dice, ¿no? El mal que él no quiere hacer, ese hace. Pero los actos buenos que quisiera hacer, eso no los logra hacer, ¿no? No logra culminar un proceso de actos bondadosos. Él dice, el bien que quiero, ese no hago, pero el mal que aborrezco, el mal que no quiero, el mal que detesto, ese termino haciendo. Increíble que una figura como Pablo, con tanta autoridad, con tanta sabiduría de Dios, diga algo así. Que diga, la bondad, lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero, eso termino haciendo. Es un trapo de inmundicia. ¿Sí? Entonces ya sabemos que nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, pero lo importante es qué certeza está dentro de usted. ¿Y cuál es la certeza? Creer que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros basta para lo pasado, basta para lo presente y basta para lo futuro. ¿Sí? En Mateo 25:1, si quieren no lo busquen, yo aquí lo leo. En Mateo 25:1 habla sobre la enseñanza de las 10 vírgenes, ¿no? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Listo. Tenemos 10, y eso lo estaba aprendiendo en un estudio. Tenemos 10 vírgenes, ¿sí? Sí, y todas tienen vasijas. Pero dice que las insensatas no tomaron aceite para sí, ¿no? Y las prudentes tomaron aceite. ¿En quiénes? Ellas que estaban esperando al novio, ¿sí? Como la iglesia espera a quién, a Cristo, a Jesús. Nosotros somos la novia de Cristo, vamos a ser la esposa de Cristo. Entonces hablamos de que las vírgenes pueden ser un reflejo de los creyentes, ¿no? Porque 5 insensatas y 5 prudentes. ¿Qué es lo que diferencia a las insensatas de las prudentes? ¿Qué es lo que una tenía y la otra no tenía? El aceite, ¿sí? A las que no tenían aceite, insensatas. Y a las que tenían aceite, prudentes. Y estaban velando, atentas a la llegada del novio. ¿Y qué pasó con las insensatas? Como se demoraba, como el esposo se demora, porque así es Jesús también se estaba demorando, y es muy paciente, ¿qué dice? Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Todas las vírgenes durmieron. Toda la iglesia de Cristo puede caer en eso también, ¿no? Todas las iglesias de Cristo se duermen, todo creyente se duerme, confiado, tranquilo, no ha pasado nada. ¿Pero qué dice? Y se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirles. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, ¿sí? Pero va a haber un problema, y hay un condicionante, ¿sí? Entre las doncellas insensatas y las prudentes. Y lo que las condiciona a las vírgenes es el aceite, ¿sí? A unas 5 no les alcanzó tomar el tiempo de salir, ir a comprar aceite y volver. ¿Qué les dijo el esposo? Yo no las conozco, les dijo, ¿sí? O sea, podríamos decir que si un creyente se duerme en los laureles y aunque esté expectante de que viene el novio, dice sí va a venir, pero no me preparo a cabalidad, puede que suceda lo mismo que le suceden a estas vírgenes insensatas, ¿no? Pero por el otro lado, las vírgenes prudentes
estaba ya todo preparado. Por más de que se durmieron, lograron reaccionar y ya tenían todo preparado. Y esperaron al novio, llegó el novio y estuvo con ellas. ¿Sí? Entonces, el condicionante aquí fue la escasez de aceite. Ahora sí, ¿qué es lo que condiciona a los creyentes o qué es lo que diferencia un creyente de otro creyente? Para que uno diga, este creyente es insensato o este creyente es prudente. Para las vírgenes, el aceite. Para nosotros, ¿qué nos ha dado Jesucristo hasta su llegada? El Espíritu Santo. Ese es el condicionante en nosotros. Creyentes, van a haber muchos que se consideren creyentes. Ahora sí la pregunta es, de todos esos creyentes, ¿quiénes poseen el Espíritu Santo? ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Sí? ¿Podríamos decir que es sobre todos? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. La enseñanza de los talentos. Todos tuvieron talentos, pero todos no tuvieron la capacidad de desempeñar bien la función. Las doncellas, todas tenían vasija, mas no todas tenían aceite. Podrá ser que en los tiempos postreros todos sean creyentes, mas no todos tengan al Espíritu Santo. Y ahora sí, para nosotros como creyentes el Espíritu Santo es nuestro condicionante. El que cree, conoce a Él y conoce al que le envió. Volvemos al versículo inicial. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Quién nos otorgó el Espíritu Santo a nosotros? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Envío a vosotros el Consolador, hasta que Jesucristo venga por nosotros, ¿sí? ¿Y quién envió a Jesucristo? Dios Padre. Aquel que tiene el Espíritu Santo va a reconocer abiertamente eso. Dice, yo creo en el Espíritu Santo, conozco al que envió, y así el Espíritu Santo también lo va a reconocer y lo va a conocer a usted. Y van a tener comunión. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Comunión. Nosotros no podemos decir, desciende Jesucristo, obra en este lugar, obra. Jesucristo todavía no va a descender. Por eso nos envió su Santo Espíritu y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es lo que en nosotros permite esa comunión, ese anhelo de orar, ese anhelo de buscar la palabra, ese anhelo de congregarnos, ese intento de santificarnos. Eso lo hace el Santo Espíritu de Dios. Ahora sí, ¿cuál es una de las características para saber que nosotros tenemos el Espíritu Santo? Porque si usted le pregunta a cualquier creyente cristiano de un día o de 20 años, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Se le va a decir, sí, yo sí tengo el Espíritu Santo. Pero lo que sucede es que tras el Espíritu Santo vienen frutos, ¿no? Frutos de fe. Y una de las características, creo que la más importante del Espíritu Santo, es lo que dicen la metanoia, el concepto de arrepentimiento. De todos los que engrosamos la iglesia de Cristo, ¿será que todos reconocen un arrepentimiento verdadero? Y otra cosa, ¿qué es lo que genera en usted el arrepentimiento verdadero? Es saber cómo se autopercibe usted. Usted cuando se para frente al espejo, ¿cómo se autopercibe? ¿Como una persona perfecta? ¿Como un buen cristiano? ¿O como un trapo de inmundicia? Como una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. Ahí está una de las características del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice voy a buscar esta parte que dice de él. Dice en Isaías 64, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Recordemos cómo se consideraba Pablo. ¿Pablo se consideraba perfecto? ¿Pablo se consideraba santo? No. Pablo se consideraba ¿qué? Un trapo de inmundicia. Y
Yo creo que la clave y una de las características del Espíritu Santo es que nos hace entender eso. O sea, usted se para frente al espejo, ante su intimidad, ante su realidad, y usted se dice, uff, qué buen trabajo de santificación he hecho en mi vida. Cumplo los mandamientos, cumplo la ley, no le hago daño al prójimo, diezmo todos los días, ofrendo todos los días. Eso nos recuerda cómo se expresaba, era el que oraba parado frente a la sinagoga, ¿no? Gracias, Señor, porque no soy como este grupo de personas pecadores. Gracias, Señor, porque cumplo mis mandamientos, cumplo la ley, cumplo lo que se me manda. En cambio, una persona que se autopercibe pecadora y goza de arrepentimiento verdadero, ¿qué va a decir? Señor, todos los días, ¿qué va a decir uno? Señor, perdóname, porque he pecado contra el cielo, contra la tierra. Pero gracias, Señor, porque tengo en mi interior la certeza de que gracias a tu sacrificio soy renovado. ¿Sí? De ahí que una mente corrompida piensa que puede dejar de pecar. ¿Sí? Una mente corrompida o una mente que no ha permitido que el Espíritu Santo obre en él es alguien que dice, yo puedo dejar de pecar, puedo tratar de cumplir la palabra, me voy a santificar y voy a lograrlo. ¿Y qué sucede? Dura un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, pero en algún momento se equivoca. Si no se da cuenta del pecado que ha cometido es porque realmente está cegado. Pero nosotros que gozamos de esta metanoia, de este arrepentimiento verdadero, nos autopercibimos como necesitados de Jesús, como los enfermos que necesitan del médico. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características importantes del Espíritu Santo. ¿Cómo se autopercibe usted? Si usted se autopercibe como Pablo, que decía el bien que quiero, no hago, pero el mal que no quiero, ese termino haciendo, usted va por buen camino. Pero si usted dice, es que yo soy un cristiano verdadero porque no peco, porque me santifico, dejo de escuchar música mundana, no tengo amistades mundanas, leo todo el día la Biblia, ofrendo todo el día, vivo solamente orando, gracias, Señor, porque estoy cumpliendo la ley. ¿Qué sucede? No se autopercibe. O sea, es como decirle a Jesucristo, tu sacrificio estuvo bien, pero yo me santifico como para ayudarte. De ahí que dice que la salvación no es por obras, sino por fe. ¿Sí? ¿Por qué nos dice la palabra que la salvación no es por obras? Porque ninguno se salva por obras. Ninguno puede cumplir. ¿Sí? Y eso es importante que lo sepamos, y yo creo que lo sabemos en cierta medida. Por eso de ahí que nosotros dependemos tanto del Señor, ¿no? Nos damos cuenta lo débiles que somos. Pero eso es bonito. Usted cuando se autoperciba malvado, como este Pablo, que sufre y dice, el mal que no quiero, ese termina haciendo. Es que yo no quiero beber, pero terminé bebiendo. Yo no quiero fumar, pero terminé fumando. Y como casi hasta con rabia y celo santo. Y termina diciendo, pero Señor, gracias porque me perdonas. Confieso mis pecados. Ahí sí va por buen camino. Y el Señor nos ha permitido que el Santo Espíritu de Dios nos discierna eso, ¿sí? Podamos nosotros librarnos de esa carga tan pesada que se llama perfección. Porque muchos ponen una carga sobre los creyentes diciendo es que usted tiene que ser santificado. Pero santificado no significa que usted va a dejar de pecar. Le digo, si usted antes fumaba y ya no fuma, si usted antes tomaba y ya no toma, si usted antes era iracundo y ya no tiene ira, no es porque en usted haya buenas cualidades, sino porque ese proceso de renovación en su vida es la manifestación constante del Espíritu Santo en usted, ¿sí? Porque lo saca del lodo, de la oscuridad, a la luz. Pero eso no influye en la salvación. Que usted antes haya fumado y que ahora no fume, no influye en la salvación. Ese proceso de renovación que va de constante en su vida, eso se llama manifestación del poder y de la obra del Espíritu Santo en usted.
usted dice, no, gracias a Dios ya no tengo ningún vicio. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Que es exento de pecar? No, va a pecar. Por eso Pablo dice, ¿no? Significa que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Eso significa que tenemos que pecar adrede? De ninguna manera, dice, ¿no? Porque es un problema. Cuando usted peca, cuando pecamos, sucede que contristamos el Espíritu, ¿no? Dice que se entristece el Espíritu. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué es ante los ojos de Dios? Es un delito. Nosotros cometemos un delito ante Dios cuando pecamos. Y la paga del pecado es muerte. Ya cargamos sobre nosotros la paga del pecado y la muerte física. Pero como leímos en el versículo, pero nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque gozamos de eternidad, no de condenación, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, más o menos usted se va analizando y se va autopreguntando y autorrespondiendo. Diga, ve, yo me autopercibo no perfecto, yo me autopercibía malo, malvado. Ya porque estoy con Cristo, Jesús obra en mí. Ese es un buen camino. Que usted diga, no, que todos los días necesito de Dios, todos los días necesito depender de Jesús. Es algo importante. Que usted se equivocó, mintió en su trabajo, en su estudio, cogió y empezó y le dio ira y pecó con ira. Usted dice, bueno, Señor, perdóname por este acto de ira, pero ya no se va a cargar porque va a decir, no, ya no puedo presentarme delante de Dios porque soy imperfecto, porque ya no tuve la santificación, ¿sí? ¿Usted por qué deja de escuchar música mundana para escuchar música cristiana? ¿Para salvarse? No. Sino porque sencillamente cuando uno llega a Cristo hay cosas que en el mundo antes le llenaban y ahora no lo llenan. Y usted busca alternativas diferentes a las que usted antes hacía. Si antes para usted felicidad era tomar, ahora usted ha buscado una alternativa para pasar bien, ¿sí? Ese es el proceso del Espíritu Santo, la renovación. Lo que leímos en Isaías 64 dice, no está bien la apuesta personal, como la moralidad o la falsa santificación, como condicionantes de la salvación, ¿sí? Nosotros no podemos adjudicarle a la santificación nuestra salvación, ¿sí? Ni los actos morales. De ahí que yo le decía a una persona, Jesús a usted no le mandó a ser un humanista, a ser un animalista, a defender la condición de la tierra, la contaminación. Usted no lo mandó a fundar escuelas, usted no lo mandó a fundar fundaciones. Es clara la gran comisión que Dios nos mandó. ¿Qué dijo Jesucristo? Ve y haz discípulos, comparte el Evangelio lo más que puedas. Cada uno tenemos una vida secular que debemos cumplir, pero ningún acto, ningún aspecto de la vida secular puede primar sobre la gran comisión. Pero es que yo no soy mandado como líder, no soy mandado como profeta, no soy mandado como pastor, pero usted puede hacer la obra y la gran comisión, compartiendo de Jesús, constantemente. Esa es nuestra función en estos últimos tiempos, ¿no? Compartir de Jesús. Tengo la oportunidad, soy millonario, tengo la oportunidad de hacer una fundación y darle a los pobres casa, carro, vivienda. No, la gran comisión es, a nosotros como creyentes, a través de la revelación del Espíritu Santo, ¿cuál es nuestro proceso? La gran comisión, para permitir que todos los que buscan esa senda estrecha pasen y conquisten, ¿sí? Entonces, de ahí lo que les menciono, dice, no está bien la apuesta personal, como las moralidades o la falsa santificación. Ese no es un condicionante de la salvación. El único condicionante de nuestra salvación tiene nombre propio, se llama Jesús, y ya lo hizo, ya se sacrificó. ¿Qué nos queda a nosotros? Creer que el Padre envió a Jesús y que Jesús nos ha librado ¿de qué? De la condenación, ¿sí? A mí me gustó porque escuché en estos días, decía, usted hágase una pregunta, decía,
¿A usted Jesús de qué lo ha salvado? Y si usted responde, es que Jesús me salvó de perder mi matrimonio, es que Jesús me salvó de los vicios, es que Jesús me salvó porque antes era muy pecador, decía, esas no son respuestas correctas porque esas son manifestaciones de renovación nomás. Pero Jesús vino principalmente a algo, a salvarnos de la condenación, del infierno, de la eternidad en la oscuridad. A eso vino Jesús, a que nuestra alma goce de salvación. Y decía y enfatizaba, debemos creer fervientemente y que usted tenga esa certeza casi ciega de que Jesús ya lo salvó. Lo demás son manifestaciones de renovación, el proceso de santificación, el cuidado, que usted sea prudente, que trate de cuidar su fe. ¿Qué significa cuidar su fe? Cuidar su comunión con Dios, con Jesús. ¿A través de qué? De la relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? De ahí que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Debemos ser prudentes. Y nuestro proceso de santificación lo debemos seguir haciendo. ¿Pero por qué? Para no contristar al Espíritu Santo. ¿Sí? Para que nuestra alma no se ensanche, sino al contrario. Esa revelación la da el Espíritu Santo, para que nosotros cada día nos alimentemos más de la palabra. Y seamos como estas vírgenes, que estaban prudentes y que tenían el aceite. No como las insensatas, que llegó el novio y les tocó salir corriendo a buscar aceite y no alcanzar. ¿Sí? Porque miraba esto y decía, claro, o sea, vamos a ser salvos, puede suceder el rapto en el momento menos pensado. Pero es curioso que sobre el rapto dice, estarán dos arando, uno será tomado y otro será llevado. Todos estarán en una cama, uno será llevado y otro será quedado. ¿A qué hace referencia eso? Selectividad. ¿Sí? En el rapto se van ¿quién? Los selectos. ¿Y quiénes son los selectos? ¿Los perfectos? No. Gracias a Dios no, porque si no ninguno nos fuéramos. El selecto grupo de personas que se van a ir con Jesús en el rapto son aquellas personas que nunca dejaron de creer en Jesús y que nunca dejaron de creer que Jesús bastó para cubrir la multitud de pecados y que Jesús nos entregó salvación eterna desde el momento en que cruzamos esa puerta en la iglesia. Pero eso lo da la revelación del Espíritu Santo. Usted guarde eso en su corazón, ¿sí? Y diga, tengo plena certeza. Confíe. Amén. Y eso hacía referencia, ¿no? Porque estaba mirando varios aspectos. Debemos guardar eso. Al fin de cuentas, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Fe. Creer, ¿no? No por vista, sino que caminemos por fe. Esto pues vamos por partes, porque es un poco largo el tema. Pero en este primer momento nos enfatizamos en esto. Entonces dice, no, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. ¿Usted tiene vida eterna? Amén, se dice. ¿Sí? Amén. Con toda certeza en su corazón usted lo va a guardar. Y no vendrá condenación. Como le dije al inicio, usted dirá, es que Jesús bastó para cubrir mis pecados pasados, mis pecados presentes y también mis pecados futuros. ¿Por qué? Porque yo soy un trapo de inmundicia. Hasta lo que dice Isaías, ¿no? Hasta sus actos justos, hasta lo que usted considera como justo, delante de Dios es un trapo de inmundicia. Lo único que importa para Jesús en nosotros es que el Santo Espíritu siga renovándonos y nosotros sigamos creyendo fervientemente en esa gran promesa que Jesús nos dio, que fue a través de su vida. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, por los diezmos y ofrendas de tus hijos, Señor, en esta noche. Te pedimos que seas tú bendiciendo a cada uno de ellos, Señor, que seas tú bendiciendo su provisión, que seas tú bendiciendo sus economías, y permite, bendito Señor, que aquel que ofrenda, que diezma, Señor, lo haga de una manera, Señor, entregada a ti, con fe, sabiendo que tenemos a nuestro gran proveedor.
Te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Amado Señor, hoy nos presentamos delante de ti para darte gracias, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tu Santo Espíritu constantemente hace la obra en cada uno de nosotros. Tu Santo Espíritu, Señor, siempre presente en cada uno de los que estamos aquí, nos guía, nos instruye, Señor. Gracias porque has mandado al Consolador, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites entender que tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario fue un sacrificio para salvación, Señor, de todos aquellos que creemos fervientemente en nuestro interior de que tú has permitido que pasemos nosotros de muerte a vida, Señor. Hoy nos presentamos, Señor, delante de ti, reconociendo nuestra condición como hombres, Señor. Como dice Pablo, Señor, reconociendo que lo bueno que queremos hacer, no lo hacemos, Señor. Pero aquello malo que no queremos, Señor, aquello malo con lo que luchamos para no hacer, eso terminamos haciendo, Señor. Pero fiel y justo eres tú, Señor. Porque sabemos, Señor, que si tenemos un arrepentimiento verdadero delante de ti, tú eres fiel en completar la obra que un día has empezado en nosotros, Señor. Porque no caminamos por vista, Señor. No caminamos en cumplimiento de la perfección, sino que caminamos por fe, Señor, buscando tu misericordia, buscando el perdón, Señor, buscando el arrepentimiento, buscando tu gracia, Señor. Porque tú nos miras, Señor, a través de tu sacrificio y has derramado gracia sobre nosotros, Señor. Por eso has puesto amor en nosotros, fe en nosotros. Porque aquel que mucho se le ha perdonado, mucho ama, dice tu palabra, Señor. Cada uno de nosotros sabemos, Señor, la magnitud del perdón de nuestros pecados, del perdón de nuestra inmundicia, aún de los pecados que presente luchamos constantemente, Señor. Y por eso te amamos, Señor. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, Señor. Y sabemos que no somos dignos de presentarnos delante de ti, sino que nos presentamos con un arrepentimiento verdadero, reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, reconociéndote, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Señor, reconociéndote, Señor, a ti, como el perfecto, como el santo, y sabiendo, Señor, que lo que tenemos, que lo que somos, Señor, y que la fe que gozamos es gracias a tu voluntad, Señor. Que hoy la certeza de que somos salvos en el nombre de Jesús es gracias a ti, Señor.
Es gracias a tu sacrificio, a tu obra, Señor, a tu obra redentora. Gracias, Señor, porque cuando tú dices que nos llevas de victoria en victoria, Señor, sabemos que hace referencia a que nuestras fuerzas no podemos hacer nada, a que de delante de nosotros hay alguien dando la batalla mucho más fuerte, y es Cristo nuestro Señor. Por eso vamos de victoria en victoria, porque tú das la batalla, Señor, y tu Santo Espíritu nos discierne para poder tomar buenas decisiones, siendo prudentes, Señor, como estas vírgenes, preparándonos, buscando agradarte a través de la oración, a través de la comunión, a través de la lectura, Señor, de tu palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo que nos fortalece. No en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, Señor. Y bendecimos y exaltamos el nombre de Jesús, porque creemos que fue enviado por Dios Padre, como el Cordero que quita el pecado del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar, a entrar por esa senda, de culminar la meta, Señor, a culminar, Señor, nuestra carrera en la fe, hasta el día de nuestros tiempos, Señor, o hasta el día en que tú dispongas, Señor, venir por tu iglesia. Me bendice, Señor, cada uno de nosotros, coloca ese fuego ferviente en nuestro interior, Señor, coloca esa certeza, Señor, dentro de nosotros, para creer que tenemos al Santo Espíritu, creer que Jesús lo dio todo por nosotros, y que todo acto que es de acuerdo a la voluntad de Dios y aún nuestra renovación personal es una restauración del Espíritu Santo, como resultante del poder del Espíritu Santo en nosotros. Oramos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Hoy bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí. Bendice, Señor, a aquellos que no han podido estar desde el lugar donde se encuentra. Seas tú bendiciéndolos, Señor, protegiéndonos, y que permita, Señor, que podamos constantemente estar sujetos a ti, no soltarnos de ti, Señor, de tus manos. Que esa fe no caiga, Señor, sino que esa fe crezca, Señor. Ayudamos y bendecimos esta semana que está en proceso, que permita, Señor, que cada día nos permita, Señor, gozar, Señor, de esta vida que nos has dado. Bendice, Señor, nuestra vida, bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, y protégenos. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén.